Violación de tradiciones por miembros y grupos. Punto de vista. La comunidad de Alcohólicos Anónimos en México, en lo que se refiere a cantidad de miembros y grupos, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo, siendo superada únicamente por Estados Unidos y Canadá. Se observa que la diferencia en cantidad de grupos entre estos países y el nuestro es realmente mínima. Además es de hacerse notar que mientras la fraternidad a nivel mundial crece a razón de un 8.5%, en nuestro país el incremento es de un 17%. Dios nos bendice con una de las explosiones demográficas más espectaculares de la historia de Alcohólicos Anónimos. Nunca será demasiada la gratitud que sintamos por esta dádiva. Sería maravillosamente cómodo para nosotros que la única preocupación de Alcohólicos Anónimos fuera crecer y crecer cada vez más. Pero esta actitud puede convertirse en un serio peligro si no es acompañada de acción continua de parte de todos los AA, para apoyar este crecimiento. La experiencia de nuestros antecesores demuestra que todo crecimiento implica responsabilidad. De la misma manera que el individuo para permanecer sobrio tiene que experimentar un doloroso cambio, los grupos y la comunidad tienen que pasar por un proceso de dolorosas experiencias para asegurar la supervivencia y el crecimiento. En la actualidad se observa una problemática que hace 10 o 15 años no se percibía, es de suponerse que en el futuro esos problemas aumenten. Por tal motivo es urgente que todos los miembros prestemos toda nuestra atención para hacer conciencia de lo que puede afectar el futuro de la comunidad en nuestro país. En las líneas siguientes presentamos una relación de inquietudes recogidas de compañeros que vivieron, o están viviendo de cerca, ciertos problemas y que, en opinión de ellos, pueden constituir violaciones a las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. 1. En 1980 fueron organizados varios eventos que pretendían ser nacionales y que ignoraron la estructura de los servicios generales y de los servicios intergrupales. Ellos fueron la primera Convención Nacional de Unidad y el Congreso Nacional de Instituciones. Estos eventos se intentan repetir durante el presente año, el primero en el DF y el segundo en Nayarit. En SLP se organizó un congreso denominado Primer Congreso de Grupos, fuera de serie. La estructura de los servicios generales debería motivar la unidad con el ejemplo. Sin embargo, en algunos estados ha habido fuertes síntomas de desunión ocasionados por conflictos entre delegados suplentes contra propietarios, o entre estos y los oficiales de mesa. En uno de estos casos se llegó al extremo de que estén funcionando dos comités estatales en un solo lugar, originando desconcierto en los grupos de la ciudad. En otros estados el problema lo constituye una especie de círculo vicioso. La falta de unidad originada por diferencias personales de algunos servidores hace que una porción del estado quiera convertirse en área y al mismo tiempo esa falta de unidad impide que la nueva área sea formada. Pues para toda actividad o decisión en Alcohólicos Anónimos es indispensable la unidad. 2. En algunas partes del país se puede observar cierto rechazo, indiferencia, falta de apoyo o de cooperación hacia los actuales servidores, y, por otro lado, algunos servidores se obstinan en ignorar el espíritu de rotación de la segunda tradición, pugnando por permanecer en primer plano o tratando de influir en los servidores actuales, comunicándoles sus resentimientos. La falta de confianza hacia los servidores de algunos organismos de servicio es exagerada en ocasiones. En estos casos se hace a un lado la parte de la segunda tradición que habla sobre servidores de confianza. El resultado de las anteriores actitudes es negativo, pues crea una imagen falsa de los servicios generales que nada tiene de atractiva para los grupos y sus miembros. 3. En algunos grupos se recibe a los recaídos en forma lépera, y en ocasiones se les niega la entrada. Por otra parte, muchos compañeros, especialmente algunos viejos, se escudan en la tercera tradición para asumir actitudes contrarias a lo que sugiere la tradición y para no efectuar ninguna actividad del tercer legado. 4. Algunos grupos han confundido la autonomía con la absoluta independencia, de tal manera que en la actualidad no se les puede considerar como pertenecientes a Alcohólicos Anónimos, pues con sus actitudes y actividades, además de haber desviado el objetivo, han afectado a la comunidad. 5. A muchos de los miembros, especialmente los que llevan bastantes años sin beber, no les agrada la idea de unirse a los demás AA para llevar el mensaje. Ellos piensan que el servicio es para efectuarlo después de largos años de practicar única y exclusivamente los 12 pasos. 6. Existen algunos grupos cuyos locales están en terrenos puestos a nombre de Alcohólicos Anónimos, ocasionando discusiones y problemas. La cuestión es a quién le corresponde la propiedad. El nombre de Alcohólicos Anónimos está siendo utilizado por grupos a los que,
por sus actividades y actitudes, no se les puede considerar como miembros. Por ejemplo, se puede ver en alguna pared, papel o cartulina, por un lado el nombre de Alcohólicos Anónimos y por otro lado el nombre de una empresa ajena a nuestra comunidad. Esta misma situación se repite en anuncios de radio y televisión. 7. Algunos miembros de grupos que se autodenominan A se han dedicado a solicitar aportaciones de fuentes ajenas, como instituciones gubernamentales, empresas, mercados, etc., creando en el público la impresión de que Alcohólicos Anónimos no se sostiene a sí misma. 8. Al empezar a efectuar actividades, algunos A en el campo del alcoholismo, se ha observado que no atienden las sugerencias contenidas en la guía de actuación, los que llevan 2 sombreros. Por otra parte, los A que están al otro lado de la mesa exageran sus comentarios refiriéndose a los que llevan 2 sombreros como traidores, vende programas, malagradecidos, Judas, etc. 9. Un grupo de A integró un Comité Nacional de Asesoramiento sobre Instituciones, sin ser nombrados por conciencia de grupo, intergrupo, distrito o asamblea. Por lo tanto, no tienen en realidad ante quienes ser directamente responsables. Según la opinión de algunos A, el hecho de que un comité de área o estatal obligue a un grupo para que pertenezca a la estructura de servicios generales, so pena de no concederle el registro o de no entregarle el paquete obsequio de literatura, da la impresión de no estar dentro del espíritu de la novena tradición. 10. En algunos periódicos han sido publicados artículos en los que Alcohólicos Anónimos aparece como si estuviera en contra de la publicidad que se hace a favor de las bebidas alcohólicas en la radio y la televisión. 11. Debido a que Alcohólicos Anónimos en México funcionó durante mucho tiempo como una sociedad casi secreta, muchos antiguos AA se oponen a las actividades cada vez más crecientes de información pública. Ellos no toman en cuenta que, si bien es cierto que el individuo como miembro no necesita ninguna publicidad, la comunidad sí necesita de todos los recursos de la publicidad moderna para llegar directa o indirectamente al alcohólico que aún sufre. 12. En relación con los nombres con que se denomina a los grupos, algunos AA piensan que es una violación a la 12ª tradición denominar a un grupo con el nombre de un compañero difunto, que se ha distinguido por su labor en la comunidad. Pero es más común todavía el que se nombre a un grupo con el nombre de alguno de nuestros cofundadores, especialmente el de Bill W. De todos es sabido que tanto el Dr. Bob como Bill W. siempre se negaron a aceptar que se les hicieran tributos personales de esa especie, pues los principios deben anteponerse a las personas. Por supuesto, esta recopilación de inquietudes no obedece a un afán de buscar a algún culpable, pues ello estaría fuera de lo que es Alcohólicos Anónimos. La intención es, por el contrario, detectar algo que nos atañe a todos. La solución a todos estos problemas se encuentra en la conciencia de Alcohólicos Anónimos en todos sus niveles, basada en los principios que nos legaron nuestros antecesores y que les sirvieron a ellos para resolver problemas similares cuando en su oportunidad se les presentaron. Tengamos pues la fe y la esperanza de que Dios se manifieste en la conciencia colectiva de nuestra comunidad para encontrar la solución adecuada y que nos dé el ánimo suficiente para llevarla a cabo.